Hola a todos, en este video vamos a trabajar con el tema 4, que es relleno, iluminación y sombreado. Vamos a seguir utilizando processing, al menos hasta este tema, que es importante, y posteriormente, bueno, hablaremos ya sobre la animación. Aquí lo que vemos en relleno, iluminación y sombreado son algunas cosas que ya hemos de alguna forma abordado en los temas anteriores. Pero bueno, para no dejarlo así, vamos a abordar estos temas y vamos a visualizar algunos detalles acerca de ellos. Por principio, pues vamos a ver lo que es el fondo y relleno. En el caso de los valores de grises, la función background establece el color de la ventana de representación con un número entre 0 y 255. Este rango puede ser incómodo si no estás familiarizado con programas de dibujo en computadora. El valor 255 es blanco y el valor 0 es negro, con un rango de valores de grises en ese intermedio. Si no se define un valor para el fondo, se usa el valor por defecto, que es 204, un gris claro. Esto para processing. La función fill define el valor de relleno de las figuras o los objetos. La función stroke define el valor de contorno de las figuras dibujadas. Si no se define un valor de relleno, se usa el valor por defecto 255, que es el blanco. Si no se define un valor de contorno, se usa el valor por defecto, que es 0, o sea, el negro. Entonces, nosotros podemos definir o no un color de relleno y un color para el contorno de las figuras. Únicamente que si no lo definimos, bueno, pues nos deja un valor blanco para el relleno y un valor negro para el contorno, ¿sí? Entonces, aquí pueden ustedes ver estas instrucciones que están aquí. Es lo que tenemos aquí al lado. Lo pueden ustedes meter dentro de Processing y van a observar que les arroja algo similar a lo que tenemos aquí. En el primero tiene un rectángulo que inicia en 10-10 y termina en 50-50. Y si se dan cuenta, tiene un contorno en color negro y un relleno en color blanco, que es porque no lo definimos. Ahora aquí le estoy definiendo un relleno de color 204, que es un color gris, con una línea de 102, y después se redibuja el rectángulo en 20-20, 50-50, que es el siguiente, y si se dan cuenta, tenemos un gris claro para el relleno, y la línea o el borde tiene un gris un poco más oscuro. Posterior a esto tiene un fill 153, stroke 153. Estamos definiendo un color de relleno y un color de borde exactamente del mismo tono. Por eso es que está aquí este tercer cuadro que está aquí y tiene el mismo borde y el mismo relleno. Y por último, el último nos dice un color, en este caso de relleno, de 102 y un color de borde 204. Se dan cuenta que el borde es un poco más claro y el relleno es más oscuro. Entonces, eso es, digamos, el resultado que se obtiene. Ahora, cuando se ha definido un valor de relleno o contorno, se aplica a todas las figuras dibujadas después de que se define. Para cambiar el valor de relleno o contorno, usamos la función fill o stroke de nuevo. Un parámetro opcional o adicional para fill o stroke regula la transparencia. Definiendo el parámetro 255, hace que la figura sea totalmente opaca, y 0 es totalmente transparente. Así, por ejemplo, tengo un background 0, un fondo, o en este caso la ventana en color negro. Luego defino un fill 255,220. Este 255 pues obviamente es el color del relleno, y el 220 es para definir la transparencia, ¿sí? Y estoy dibujando dos rectángulos. El primero, 15-15, 50-50, que es el que está aquí abajo, y el
el que está arriba, 35, 35, 50, 50, es el que está aquí encima. Si se dan cuenta, tiene una pequeña transparencia. Se alcanza a observar un poco el fondo, ¿sí? Ahora, el relleno y el contorno de una figura se puede eliminar. La función noFill detiene a processing, a rellenar figuras, y la función noStroke detiene la creación de líneas y contornos de las figuras. Si usamos noFill y noStroke, no dibujamos nada en la pantalla, ¿ok? Entonces, eso hay que tenerlo claro a la hora de utilizarlos, tener cuidado de no colocar estos dos, porque de lo contrario no va a aparecer nada en la pantalla. El color degradado también lo podemos hacer por números. La forma más común de especificar un color en la computadora es mediante valores RGB. Un valor RGB ajusta la cantidad de luz roja, verde y azul en un píxel de la pantalla. Si observas de cerca la pantalla de tu televisor o el monitor de tu computadora, verás que cada píxel se compone de 3 elementos independientes: luz roja, verde y azul. Pero debido a que nuestros ojos solo pueden ver una cantidad limitada de detalle, los 3 colores se mezclan para formar uno solo. La intensidad de cada elemento de color está especificada con valores entre 0 y 255, donde 0 es el mínimo y 255 es el máximo. ¿Cómo ajustamos el color? Bueno, en Processing los colores están definidos por los parámetros de las funciones Background, Fill y Stroke. Background tenemos valor 1, valor 2 o valor 3, que definen RGB. Fill tenemos dos formas de definir: valor 1, valor 2 y valor 3, que sería RGB, o valor 1, valor 2, valor 3 y el alfa, que ahorita vamos a ver el alfa a qué se refiere. El stroke, de igual forma, podemos definir valor 1, valor 2 y valor 3, o valor 1, valor 2, valor 3 y el alfa. Por defecto, el valor 1 define el componente de color rojo, el valor 2 el componente verde y el valor 3 el azul. El parámetro adicional, alfa, para fill o stroke, define la opacidad. El valor 255 del parámetro alfa indica que el color es totalmente opaco, y el valor 0 indica que es totalmente transparente, es decir, no será visible. Alfa es precisamente la transparencia que nosotros querramos darle a un objeto, ya sea dentro de su color de relleno o de su color de contorno. Aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos un background 129, 130, 87, que es el color cafecito que se ve al fondo. Luego defino un no stroke, es decir, sin borde, y un relleno de 174, 221, 60, que es para definir este cuadrado que vemos aquí en color verde más o menos. Por el contrario, si defino el mismo fondo, le digo que no quiero relleno, quiero un ancho de línea o de borde de tamaño 4, y después le defino 174, 221 y 60 como color de borde, nos queda algo así ese cuadrado. Ahora, si nosotros definimos por opacidad, si ustedes observan, aquí estoy definiendo un fondo color azul claro, no defino un borde, ahora defino un relleno con una menor opacidad, con 102, ¿sí? Es este que está aquí de este lado, y luego el otro, que es este de acá, tiene más opacidad, 204, es decir, este de la izquierda es más transparente y este de la derecha es un poquito menos transparente, es más sólido su color. Por eso es que se alcanza a ver un poquito el color, ¿sí?, del fondo en el caso de la izquierda. Aquí tenemos otros ejemplos para hacer un degradado, aunque aquí el degradado, si observan, se ve como cortado. Defino un color de fondo, igual un color como azul claro, inicio con X igual a 0, no defino borde y empiezo a definir rectángulos que van en este caso con colores desde 51 hasta 255, ¿sí?
Eso para el valor del color verde. Aquí vemos otro ejemplo y también estoy definiendo opacidades. En el caso de este es menos opacidad, es decir, es un poco más transparente, y este de acá es menos transparente. Si lo hacemos de manera sucesiva, observamos que tenemos más transparencia en los primeros y una menor transparencia en estos últimos que tenemos acá. Ahora, tenemos también otro formato en color. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar el RGB, pero también existe el formato HSV, que es un formato de color también. Processing usa el formato de color RGB como predeterminado para trabajar, pero se puede usar en su lugar la especificación HSV para definir colores en función del matiz, saturación y brillo. El matiz de un color es lo que normalmente piensa la gente del nombre del color: amarillo, rojo, azul, naranja, verde, violeta, etc. Un matiz puro es un color sin diluir, muy intenso. La saturación es el grado de pureza de un color. Va desde el matiz sin diluir hasta el matiz completamente diluido, donde el color no tiene brillo. El brillo de un color es su relación de luz y oscuridad. La función Color Mode establece el formato de color para un programa. Entonces yo aquí con Color Mode defino el modo. También puedo definir el modo y el rango, o definir más de un rango: modo, rango 1, rango 2, rango 3, ¿sí? Dentro de esta función que es Color Mode. Un ajuste útil para el formato de HSV es establecer los parámetros de rango 1, rango 2 y rango 3, respectivamente 360, 100 y 100. Los valores de matiz desde 0 a 360 son los grados alrededor de la rueda de color. Y los valores de saturación y brillo desde 0 a 100 son porcentajes. Este ajuste coincide con los valores usados en muchos selectores de color y por tanto hace más sencilla la transición de dato de color entre otros programas y processing. Aquí entonces vamos a establecer entre 0 y 360 la matiz con valores de color y la saturación y brillo con valores entre 0 y 100. Entonces yo aquí Color Mode defino que sea HSV, que sea 360, 100 y 100. Entonces aquí lo podemos ver. Tenemos, cambia el matiz, saturación y brillo constante. Defino Color Mode HSV, sería el modo de saturación que vamos a ocupar. Y dentro de un ciclo, observen cómo estoy definiendo dentro del borde, y en este caso que va a ir con múltiplos de 2.5. ¿Ok? Inicia en 0 y de ahí va incrementándose en 1 por 2.5 hasta llegar obviamente hasta 100. Y vamos definiendo líneas, y esas líneas son las que se van dibujando aquí. Y observen cómo empieza a definirse los colores diferentes o la paleta de colores para HSV. Aquí para este ejemplo se cambia la saturación, matiz y brillo constante. Hago un ciclo, lo hago para el modo HSV, hago un ciclo desde 0 a 100 y ahora hago los cambios para el color verde, que va a irse incrementando, y observen cuál es el cambio. Ahora cambia el brillo en matriz y saturación constante. Hago lo mismo, lo voy a hacer sobre el color azul, ¿sí? Y el resultado, bueno, pues es este que tenemos acá. Y para este otro ejemplo, únicamente hice el cambio para los colores verde y azul, ¿sí? Y bueno, los cambios se ven aquí que están. Es fácil hacer transiciones suaves entre colores cambiando los valores para color, fill y stroke. El formato HSV tiene una enorme ventaja sobre el formato RGB cuando trabajamos con códigos, porque es más intuitivo. Cambiando los valores de los componentes rojo, verde y azul, a menudo obtenemos resultados inesperados.
mientras que, estimando los resultados de los cambios del matiz, saturación y brillo, seguimos un camino más lógico. Los siguientes ejemplos muestran la transición del verde al azul. El primer ejemplo hace la transición usando el formato RGB. Requiere calcular los 3 valores de color y la saturación del color cambia inesperadamente en el centro. El segundo ejemplo hace transición usando el formato HSB. Solo es necesario alterar un número y el matiz cambia suavemente e independientemente de las otras propiedades del color. Entonces lo vemos aquí. En RGB, observen cómo se alcanzan a ver un poco, o sea, se delimitan un poco las líneas aquí al hacer el cambio de color, mientras que en HCB es un poquito más suave el cambio. Al hacer el cambio al azul al verde, se nota un poquito más suave ese cambio, lo que, bueno, pues ayuda bastante cuando tenemos que hacer precisamente combinaciones de colores o si queremos hacer un combinado. Bien, aquí para los materiales tenemos una función que es specular y esta varía la reflexión especular del material con la posición en X del mouse. Aquí, bueno, pues vamos a, si quieren, a programarlo para que veamos cuál es el resultado. Ustedes, de todas formas, en casa, háganlo también para que puedan ver cuál es el resultado. Entonces vamos a ver, tenemos el tamaño de la ventana que se define como 400 y vamos a ocupar tercera dimensión, por eso está el P3D. No voy a utilizar bordes, color mode, voy a definirlo como RGB y voy a darle el valor 1. Fill, voy a ponerlo como 0.4, como está ahí. Ahora para el draw, definimos un fondo, sin color de fondo. Vamos a trasladarnos al centro de la pantalla. Y aquí viene precisamente la luz especular. Voy a hacer un light specular con 1,1,1. Y una luz direccional. Con valores de 0.8.
Bien, una esfera de radio 100. Entonces, a la hora de ejecutarlo, vamos a observar lo que obtenemos. Y ahí está, ¿sí? Es una luz especular. Al pasarlo, digamos que en Y no me afecta en nada, me afecta en X. Al pasarlo hacia el lado derecho, como desde el centro empieza a iluminarse hacia el extremo, está totalmente opaca, y conforme vamos avanzando hacia la derecha, se empieza a iluminar desde el centro hacia el exterior, ¿sí? Esa es una luz especular que se ocupa para algunos objetos, como por ejemplo aquí la esfera, pero podemos iluminar cualquier otro objeto. ¿Ok? Ahora, en cuanto a texturas, la función noise nos permite tener un amplio control en los valores aleatorios que creamos. Principalmente se utiliza para crear movimientos orgánicos. Hay 3 versiones de la función. Acepta un parámetro, 2 parámetros e incluso hasta 3 parámetros. Tenemos aquí noise x, noise xy y noise xyz. La versión de un solo parámetro, el primero, permite crear una simple secuencia de números aleatorios. Por ende, más cantidad de parámetros permiten crear más dimensiones de aleatoriedad. 2 parámetros pueden ser usados para crear texturas en 2 dimensiones, mientras que 3 parámetros pueden utilizarse para crear figuras en 3 dimensiones o movimientos de animación variados, independientemente del valor ingresado. Siempre se devuelve un valor entre 0,0 y 1.0. Si se desea otra clase de valor, se puede incluir alguna operación aritmética. Así, por ejemplo, tenemos esta secuencia que es obtenida mediante noise. Defino una ventana, defino una variable flotante que se inicia en 0,0 y una variable de incremento que es 0.1. Sin borde, un relleno de color, en este caso negro, y noise seed dice que en 0. Ahora nos dice que para y que va de 1 hasta que sea menor que el ancho de la pantalla. Aquí en este caso estamos haciendo noise v, que es el 0,0 por 70, y se dibuja el rectángulo. En este caso son los rectángulos que vemos aquí definidos, ¿sí? Y se incrementa obviamente el tamaño. Y lo que obtenemos es algo similar a esto. Obviamente va a variar porque, bueno, es aleatorio, pero algo parecido a eso. Con incremento de 0.1 encontramos algo así. Con incremento de 0.01 encontramos algo un poquito más, digamos, estable, más homogéneo, ¿sí? Ahora, si se utiliza el segundo parámetro, se nos da la posibilidad de crear texturas en 2 dimensiones. En el siguiente ejemplo se utiliza junto con variaciones de la variable ing y un ciclo for. Pueden utilizarse para crear sistemas muy interesantes. Aquí, digamos que el ruido de x, el ruido de y, se inicializan en 0, incrementos de 0.04. Y son 2 ciclos for, en y y en x. Y aquí dice que gray, que es gris, una variable para poder alojar los resultados que obtengamos de esta operación. Noise, que es la del ruido, metemos los datos de x noise y y noise y lo multiplicamos por 255. Eso se acumula aquí en gray y stop gray. Automáticamente, bueno, pues obtenemos diferentes tonalidades de grises que son plasmadas en la ventana, y bueno, pues va punteando obviamente toda la pantalla, ¿sí? Si lo metemos, les recomiendo que lo hagan en Processing. Pausen el video un momentito, lo metan a Processing y van a observar
que no les sale exactamente igual a esta imagen que está aquí. Les va a salir diferente, una textura diferente. Y si lo vuelven a ejecutar, les va a salir otra textura diferente, ¿sí? Porque es totalmente aleatoria, ¿sí? Entonces, sí es importante que lo vayan notando. Aquí tenemos otra. Aquí estoy empleando también la misma función, pero las combinaciones con las estructuras que ya vimos y el efecto de la aleatoriedad del tipo noise son ilimitadas y de mucha variedad. Un efecto interesante es combinarlo con un valor de seno para generar una textura con turbulencia. Pueden probar con seno o con coseno. Aquí, en este caso, yo estoy utilizando la función seno, pero pueden ustedes probar con coseno a ver qué es lo que les arroja. Aquí observen cómo estoy utilizando la función seno para poder hacer esa aleatoriedad, pero repito, pueden ocupar cualquier otra función trigonométrica incluso, y van a observar que esta imagen no va a ser la que obtienen, va a ser diferente, y cada vez que la ejecuten van a obtener algo diferente, ¿sí? Es aleatorio. Ahora, también la función noise puede ser utilizada para generar texturas dinámicas. En el siguiente ejemplo, los primeros dos parámetros determinan una textura en 2 dimensiones y el tercer parámetro su incremento en cada cuadro. Entonces, observemos cómo está de acuerdo a lo que se tiene. Son 2 ciclos también, si se dan cuenta, y estoy dando 2 densidades, ¿sí? Y por eso es de que, bueno, pues me aparece algo parecido a esto que está acá. Les recomiendo que igual lo trabajen dentro de Processing, lo capturen y observen el resultado. Bien, este es un ejemplo de un mapeo de imagen que también, bueno, yo les recomiendo que lo capturen dentro de este Processing. Pueden ocupar una imagen cualquiera y, bueno, pues observen el resultado. Obviamente se ocupa el mouse, ¿sí? Y van a ustedes observar algo interesante en este programa. Entonces, no se los muestro porque quiero que lo hagan ustedes, que lo capturen y observen ustedes sus resultados. Ahora, el sombreado interpolado. En lugar de evaluar la ecuación de iluminación para cada píxel, esta se interpola linealmente sobre un triángulo a partir de los valores determinados para sus vértices. Se puede generalizar para otro tipo de polígonos. A su vez, en lugar de realizar la interpolación para cada píxel, se puede hallar una ecuación de diferencia. Esta interpolación no evita la apariencia facetada. Según el objeto a modelar, esto es positivo o no. Así, por ejemplo, tenemos el sombreado de malla poligonal. Una superficie curva se puede aproximar a otra facetada, una malla poligonal. No se logran buenos resultados en la interpolación, aunque se trabaje con una densidad alta de polígonos. Los objetos en la visualización de una superficie curva a través de una aproximación facetada tienen su origen en el efecto de banda de Mach. El sombreado de Gourand. Este esquema de interpolación de intensidad creado por Gourand elimina discontinuidades en intensidades entre planos adyacentes de la representación de una superficie, variando de una forma lineal la intensidad sobre cada plano de manera que los valores de la intensidad concuerden en las fronteras del plano. En este método, los valores de la intensidad a lo largo de cada línea de rastreo que atraviesan una superficie se interpolan a partir de las intensidades en los puntos de intersección con la superficie. Así, bueno, pues queda una interpolación más o menos así como la que aparece aquí, donde las caras, digamos que tienen un acercamiento a las que están adyacentes a ellas. Tenemos otro tipo de sombreado que es el de Phong. En lugar de interpolar la intensidad del vértice,
que es el ground, se interpola y normaliza la normal a los vértices. Si se utiliza sombreado de Fonck con n alto, la diferencia entre Fonck y ground puede llegar a ser notable. Normalmente un vector es costoso y aplicar un modelo de iluminación a cada píxel también puede serlo. Y bueno, pues aquí están unos modelos básicos de iluminación que también les dejo de favor que introduzcan el código en su computadora dentro de Processing, lo ejecuten y observen el resultado. Pueden hacerle cambios obviamente al código para que puedan variar los resultados que tenemos aquí, ¿sí? Pero bueno, básicamente esto es con respecto a el tema 4 y espero les sirva de algo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.